Muy buenas tardes para todos, mi nombre es María Ignatov, soy asistente del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina y en esta oportunidad vamos a desarrollar acerca de la anatomía del aparato reproductor masculino, lo cual corresponde al teórico número 23. A modo de introducción me gustaría destacar que el aparato reproductor masculino comprende tanto órganos genitales externos como internos y vamos a describir cada uno de ellos a continuación. Vamos a comenzar con el testículo. Los testículos son glándulas de secreción endocrina y exócrina. Son las gónadas masculinas y su secreción endocrina van a ser hormonas que van a determinar los caracteres sexuales secundarios, mientras que su secreción exócrina van a ser los espermatozoides. Son órganos ovoides, aplanados de forma transversal, que van a presentar para su estudio dos caras, una cara externa y una interna, dos bordes, un borde anterior y otro posterior, el cual va a ser el hilio del órgano, y dos extremidades, superior e inferior, también llamado polo superior y polo inferior. Los órganos genitales y concretamente los testículos, ¿sí?, se van a originar durante el desarrollo embrionario a partir de la cresta urogenital, la cual va a estar ubicada al principio en la región lumbar. Es a raíz de esto que el testículo va a hacer una travesía a través de la pared abdominal, concretamente va a emerger hacia el exterior atravesando el conducto inguinal. Esto que ocurre al fin del desarrollo embrionario, ¿verdad? Al fin en realidad del periodo gestacional, va a tener como resultado el arrastre de ciertas capas de la pared abdominal que luego van a envolver al testículo. De tal manera que podemos decir que el testículo tiene 7 capas que lo envuelven. La primera de ellas, o más superficial, es el escroto. ¿Sí? El escroto es un saco cutáneo que va a estar formado por la piel y por una segunda capa que es el dartos. El dartos es una capa de fibras de músculo liso adherentes a la piel y esta adherencia va a originar el aspecto rugoso del escroto. Sobre la línea media, el dartos va a enviar un tabique anteroposterior que va a separar las dos bolsas escrotales y arriba se va a prolongar alrededor del pene, mientras que por detrás va a constituir el aparato suspensorio del escroto. Por su parte, de forma lateral, se va a fijar a las ramas isquiopubianas. Luego, y siempre de superficie a profundidad, nos va a quedar la fascia espermática externa. Esta fascia espermática externa se va a interponer entre el dartos y el cremaster. Luego vamos a tener la fascia cremastérica y el músculo cremaster. Este músculo es un músculo estriado, ¿sí? Va a estar compuesto por un fascículo que se va a originar del oblicuo interno, de la pared anterolateral del abdomen, y este músculo, ¿verdad? O este fascículo muscular va a ser arrastrado por el testículo durante su descenso, ¿sí?, a través del conducto inguinal. Recordemos también que el cremaster va a estar inervado por el abdómeno genital mayor, el cual es rama del plexo lumbar, ¿sí? La contracción del músculo cremaster va a permitir ascender el testículo hacia el conducto inguinal. Posteriormente nos queda la túnica fibrosa o también llamada fascia espermática, que va a prolongar hacia abajo la fascia transversalis del abdomen, ¿sí?, y que constituye el llamado ligamento escrotal. Y la siguiente capa va a ser la túnica vaginal, la cual es de naturaleza serosa, ¿sí?, es un vestigio del conducto peritoneo vaginal. Entonces, si razonamos, ¿sí?, hay como un arrastre de las diversas capas de la pared anterolateral del abdomen, ¿sí?, que de superficie a profundidad tienen la misma disposición. Tenemos una capa muscular que corresponde al cremaster, luego tenemos la túnica fibrosa, ¿sí?, que es prolongación de la fascia transversalis, ¿sí?, y por último la túnica vaginal, que es una serosa, ¿sí? Entonces, a nivel abdominal tenemos plano muscular, luego tenemos justamente la fascia transversalis y posteriormente a esta tenemos el peritoneo. O sea que esta disposición se respeta. La última túnica es la túnica albuginea, ¿sí? La albuginea es una túnica que va a estar íntimamente adherida al parénquima, ¿verdad?
y va a enviar hacia el interior una serie de tabiques, ¿sí? Que van a subdividir al parénquima testicular en lobulillos, ¿sí? Y esto lo podemos visualizar en la imagen aquí a la derecha, ¿sí? Vemos la albuginia y vemos cómo esta envía tabiques, ¿sí? Hacia el interior del testículo para separar entonces a los lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares van a estar recorridos por los túbulos seminíferos, túbulos sinuosos que van a terminar en el conducto del epidídimo, ¿sí? El tejido propio o parénquima concreto del testículo va a estar dado por las células espermatogénicas, ¿sí? Que a través de diversos procesos van a terminar constituyendo, ¿verdad?, los espermatozoides. Además de estos tipos celulares, ¿verdad?, vamos a encontrar células de sostén, células intersticiales, ¿verdad?, entre otras. Con respecto a lo que es la vascularización y la inervación testicular, vamos a tener, bueno, que a través del cordón espermático, ¿sí? El cual desciende también a través del conducto inguinal, encontraremos allí a la arteria testicular, ¿tá? O también llamada espermática, ¿sí? Gonádica, la cual, recordamos, se origina de la arteria aorta abdominal. Esta arteria sigue, ¿verdad?, el testículo en su migración y llega al conducto inguinal por el cual transcurre para llegar entonces a las bolsas. Vamos a encontrar también a la arteria deferencial, ¿sí?, que es rama de la arteria vesículo deferencial, procedente entonces de la arteria hipogástrica, y vamos a encontrar también a la arteria cremastérica, ¿sí?, que es rama de la arteria epigástrica inferior, ¿sí? En relación a las estructuras venosas, ¿sí?, tenemos las venas testiculares o espermáticas, ¿sí?, las cuales, como recordaremos, a nivel derecho se van a abocar en la vena cava inferior, mientras que a nivel izquierdo lo va a hacer en la vena renal izquierda. En relación al epidídimo, el epidídimo va a estar aplicado al borde posterior del testículo y su función es permitir la maduración de los espermatozoides. Como comentábamos inicialmente, los túbulos seminíferos van a terminar convergiendo y van a continuarse entonces con el epidídimo, que va a presentar una cabeza, ¿sí?, que es superointerna, que es redondeada. Luego vamos a tener un cuerpo, ¿sí?, que es alargado y que está separado del testículo por dos surcos, interno y externo, y una cola, ¿sí?, que es inferior y lateral y que se va a continuar con el conducto deferente. Vale señalar, aquí en la imagen estamos visualizando entonces la glándula, ¿verdad? Concretamente lo que vemos aquí, que tiene este color, es la túnica albuginia, ¿sí? Luego estamos viendo el epidídimo, ¿sí?, con lo que es su cabeza, ¿verdad?, su cuerpo, ¿sí?, y su cola. Y aquí no observamos, pero esto da continuación al conducto deferente, ¿sí?, que es este que observamos aquí. A continuación vamos a mencionar los elementos que forman parte de la vía espermática. Esta va a comprender a cada lado el conducto deferente, el cual es continuación de la cola del epidídimo, la vesícula seminal, el conducto eyaculador, que va a desembocar a nivel de la uretra, y la uretra, que va a constituir una vía terminal común que va a recibir y evacuar al exterior tanto el semen, procedente de los dos conductos eyaculadores, como la orina. Esta imagen que estamos visualizando aquí con sus respectivas referencias corresponde a un corte sagital de pelvis masculina, y lo primero que vamos a identificar es el conducto deferente. Lo que estamos viendo aquí en la imagen, ¿sí?, señalado con 5 y 5', corresponde a la porción terminal del conducto deferente, ¿sí?, en su llegada, ¿verdad?, a la cavidad pelviana, ¿sí?, y en su sector más distal, que es la ampolla del conducto deferente, ¿sí? Este conducto se va a extender entonces desde la cola del epidídimo al cuello de la vesícula seminal, recorriendo durante su trayecto todo el conducto inguinal desde el orificio superficial al profundo. Entonces tenemos un sector que va a estar en el exterior, ¿sí?, dentro del cordón espermático, luego va a tener la travesía a lo largo del conducto inguinal y luego ingresa a la pelvis, y aquí ya lo vemos entonces, como decíamos, en su sector terminal.
Su función es conducir el esperma, ¿sí? Como decíamos, está dilatado en su terminación, ¿verdad? Constituyendo lo que es la ampolla del conducto deferente, la cual se va a unir con el conducto excretor de la vesícula seminal, ¿sí? Para entonces formar el conducto eyaculador, ¿sí? Que es este que observamos aquí, ¿sí? El cual se va a aperturar, ¿sí? A nivel de la uretra. Las vesículas seminales, por su parte, son dos pequeñas glándulas que son bilaterales, están situadas en la cara posterior de la vejiga, por delante de la ampolla rectal. Su extremidad inferior, que es su conducto excretor, se va a unir, como decíamos, con el deferente para formar el conducto eyaculador y tienen básicamente una función secretora, produciendo aproximadamente un 70% del líquido seminal. En relación a las relaciones de estas estructuras, van a tener por delante el trígono vesical, ¿sí? Por detrás el tabique recto vesical y el recto, ¿sí? Lateralmente van a tener a los plexos venosos vesicoprostáticos, ¿sí? Y en el sector superior, ¿sí? El segmento vesical del uréter, y por debajo, como decíamos, se van a unir a la ampolla del deferente a nivel de la base de la próstata, ¿sí? Que es esta estructura que topografiamos aquí en 4, ¿sí? En relación con la uretra en su primer porción, que recibe por ende el nombre de uretra prostática, ¿sí? En relación al conducto eyaculador, ¿verdad? Que ya lo señalamos aquí en la imagen, ¿sí? Nuevamente reiteramos, formado por la reunión del conducto excretor de la vesícula seminal con el deferente, se va a dirigir de forma oblicua hacia abajo y adelante, y va a desembocar en la pared posterior de la uretra prostática por dos pequeños orificios. Vamos a continuar entonces y vamos a hablar acerca del pene, ¿sí? Que es el órgano copulador. Este va a estar situado debajo de la sínfisis pubiana, que visualizamos aquí en este corte sagital de pelvis que posee sus respectivas referencias, y va a quedar por arriba de las bolsas escrotales con el testículo, ¿verdad?, contenido en su interior, y va a formar junto a estos los genitales externos masculinos, ¿sí? Vamos a destacar que este órgano tiene un sector proximal que se va a denominar raíz, ¿sí? Que es lo que visualizamos aquí en este sector, ¿tá? Esta raíz le va a permitir fijarse al esqueleto, ¿sí? Por la inserción de los cuerpos cavernosos, ¿sí? Que van a estar fijos al pubis, y por el ligamento suspensorio del pene, que en la línea media se va a fijar a la línea alba y también a la sínfisis pubiana. En relación a la extremidad distal del pene, esta va a estar constituida por el glande y el prepucio, ¿sí? Aquí tenemos entonces al glande y aquí al prepucio. Destacamos que el prepucio es un pliegue tegumentario, ¿sí? Dispuesto a forma de manguito alrededor del glande, y el glande tiene la particularidad de que en su vértice se va a aperturar el orificio externo de la uretra que vemos allí, ¿sí? La base del glande va a estar conectada al prepucio por el cuello del glande, y la cara inferior va a estar excavada por un surco donde se encuentra el frenillo prepucial, ¿sí? En la imagen estamos visualizando la cara dorsal en realidad, ¿sí? El cuerpo del pene va a tener también una cara superior, que es el dorso, y una cara inferior, que se le llama cara uretral o cara escrotal, ¿sí? En cuanto a la constitución anatómica de este órgano, vamos a tener una piel que es fina, que es móvil, ¿sí? Que se va a prolongar a nivel del cuello del glande, ¿tá? Que va a estar cubierto por el prepucio. Ahí contiene glándulas sebáceas, ¿sí? Y glándulas prepuciales. Luego tenemos una segunda capa, que es la fascia superficial, la cual asegura la movilidad de la piel y contiene vasos superficiales. Luego tenemos el dartos, ¿sí? Que es una capa de fibras musculares lisas, ¿tá? Que van a formar como una especie de manguito longitudinal y circular que se extiende hasta el cuello del glande. Luego tenemos una fascia profunda, que va a estar adherida a las formaciones eréctiles, ¿sí? Conteniendo también estructuras vasculares, y una túnica albugínea, ¿sí? Que es una capa fibrosa que va a envolver a las formaciones eréctiles. Las formaciones eréctiles son los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿sí?
Entonces pasamos aquí a esta imagen a la derecha y tenemos primero los cuerpos cavernosos, que son dos, ¿sí? A derecha y a izquierda. Aquí visualizamos la albuginia, que como decíamos entonces va a envolver a estas formaciones eréctiles, ¿sí? Y los cuerpos cavernosos se van a insertar en las ramas isquiopubianas, ¿sí? Esto es lo que mencionábamos hoy aquí, en el corte sagital. Aquí en 10 tenemos uno de los cuerpos cavernosos, porque recordemos nuevamente esto es un corte sagital, entonces vamos a visualizar la mitad de las estructuras. Luego tenemos que por el dorso, ¿sí? O el surco dorsal que se forma entre estos dos cuerpos cavernosos, va a transcurrir la vena dorsal profunda, ¿sí? Con la arteria dorsal y el nervio dorsal del pene, ¿sí? Y a nivel del surco inferior, que el surco inferior es bastante más profundo, más amplio, ¿sí? Allí se va a alojar el cuerpo esponjoso, que es este que visualizamos aquí con 3, y este cuerpo esponjoso va a rodear a la uretra, ¿sí? ¿A qué uretra? Vamos a tener la uretra esponjosa, ¿sí? Justamente que toma su nombre a raíz de esta formación eréctil, ¿sí? La parte posterior del cuerpo esponjoso, ¿sí? Va a estar relativamente dilatada y va a constituir lo que es el bulbo, ¿sí? Esponjoso que visualizamos aquí en esta imagen, ¿sí? Entonces en el corte sagital vemos cuerpo cavernoso en el sector superior, luego vemos aquí el cuerpo esponjoso. En su interior tenemos la uretra esponjosa, que es la porción terminal, y aquí vemos al bulbo esponjoso, ¿sí? En relación a lo que son las estructuras vasculares del pene, destacamos que tenemos para las capas que envuelven a este órgano, las ramas arteriales proceden de la pudenda externa y de la perineal superficial, ¿sí? Que a su vez es de la pudenda interna, y para las formaciones eréctiles tenemos las arterias bulbouretrales y la arteria dorsal del pene. Ambas proceden de la pudenda interna, ¿sí? Estas dos van a formar como una red, ¿sí? Bastante importante, ¿sí? Que son base, ¿sí? De la erección, ¿sí? Las venas, por su parte, vamos a tener venas superficiales, ¿sí? Y vamos a tener venas profundas. Las venas superficiales van a drenar en las venas del escroto, ¿sí? Tenemos la vena dorsal superficial del pene, que va a drenar a su vez en la vena safena interna. Y tenemos las venas profundas, ¿sí? Que vamos a tener allí a la vena dorsal profunda del pene, ¿sí? Que va a terminar a nivel del plexo venoso vésico prostático de Santorini. En relación a la uretra masculina, ya veníamos comentando algunas de sus porciones en relación con las formaciones eréctiles del pene, pero vamos a destacar que esta es un conducto urogenital, ya que es el conducto evacuador de la vejiga urinaria, así como del producto de secreción externa de los testículos y de las glándulas anexas. Se va a extender desde el cuello de la vejiga, ¿sí? Hasta la extremidad del pene. En el corte sagital lo observamos aquí, entonces la vejiga urinaria, y a partir de aquí damos inicio a la uretra. Esta posee una porción inicial, ¿sí? Que es la uretra prostática. Corresponde entonces aquí al orificio interno de la uretra, tiene aproximadamente unos 3 centímetros de longitud y va a quedar englobada o rodeada por la glándula prostática, ¿sí? Luego tenemos un siguiente sector que es la uretra membranosa, ¿sí? La uretra membranosa queda comprendida entonces o queda atravesando las estructuras del periné, ¿verdad? Y tiene aproximadamente 1 centímetro de longitud. Y luego tenemos la uretra esponjosa, ¿sí? Que tiene dos porciones, tiene una porción también perineal y tiene una porción peneana, ¿sí? La porción prostática, ¿sí? Se va a extender desde el origen de la uretra, en el cuello vesical, hasta el pico, ¿sí? O vértice de la próstata, ¿tá?
Luego, a cada lado vamos a tener, como ya mencionamos, ¿sí? Los conductos eyaculadores aperturándose, ¿sí? Y las glándulas prostáticas también se van a aperturar en este segmento de la uretra por pequeños orificios. Luego tenemos la porción membranosa, ¿sí? Que queda entre el pico de la próstata y la entrada de las formaciones eréctiles, ¿sí? Atraviesa el piso pelviano, ¿sí? Como ya lo mencionamos, ¿tá? Y va a quedar por delante el ligamento de Henle y por detrás el ligamento transverso profundo, ¿sí? Va a estar rodeada, ¿tá? Por el esfínter estriado, ¿sí? Que va a estar situado por debajo del pico de la próstata, por encima del bulbo esponjoso del pene, por detrás de la sínfisis pubiana y por delante del recto, ¿sí? Aquí entonces en la figura, ¿sí? Y con respecto a la porción esponjosa, que ya la fuimos comentando, quedaba contenida, como decíamos, en las formaciones eréctiles. En la parte posterior íbamos a tener el bulbo del pene, ¿sí? Donde se abren, ¿sí? A este nivel las glándulas bulbouretrales, ¿sí? Es obviamente el segmento más largo de la uretra y comienza entonces desde el inicio del cuerpo esponjoso hasta el orificio externo de la uretra, ¿sí? Muy bien. Con respecto a los esfínteres, ¿sí? Vamos a tener el esfínter liso, ¿sí? El esfínter liso está situado en el origen de la uretra, ¿sí? Por debajo del cuello vesical, y este esfínter se va a abrir durante la micción y se va a cerrar durante la eyaculación, evitando así que el esperma ingrese a la vejiga, ¿sí? En cambio, el esfínter estriado, ¿sí? De control voluntario, va a rodear completamente la porción membranosa, ¿sí? De la uretra y va a ascender, ¿sí? Hasta la próstata. Con respecto a la vascularización de los diversos sectores de la uretra, la porción prostática va a recibir arterias que están destinadas a la próstata, ¿sí? La porción membranosa y esponjosa van a estar vascularizadas por ramas de la arteria pudenda interna, ¿sí? Y las ramas venosas van a abocarse tanto al plexo venoso prostático de Santorini, ¿sí? Por la vena dorsal del pene y todo en conjunto va a ser drenado por la arteria ilíaca, por la vena ilíaca interna o hipogástrica, ¿sí? Y los nervios van a proceder del plexo hipogástrico inferior. Por último, en relación a las glándulas anexas, tenemos que destacar que la próstata es una glándula que se va a desarrollar alrededor de la parte inicial de la uretra, que va a secretar un líquido que participa en la formación del esperma. Se va a desarrollar a partir de la pubertad o va a alcanzar su tamaño, va a comenzar su crecimiento y a partir de los 50 años sufre una involución fibrosa, ¿sí? Forma parte de lo que son los órganos genitales internos masculinos y va a quedar situada debajo de la vejiga, detrás de la sínfisis del pubis, por delante de la ampolla rectal y por arriba de la aponeurosis perineal media. Entonces, aquí la visualizamos, ¿sí? Entonces, por debajo, decíamos, del cuello vesical, por detrás de la sínfisis del pubis y el espacio prevesical de Retzius, ¿sí? Y por delante de la ampolla rectal que tenemos a este nivel señalado con el número 13. En relación nos hace falta mencionar, existe una celda que se denomina celda prostática, ¿sí? ¿Cómo va a estar formada esta celda prostática? Va a estar formada delante por la lámina preprostática, lateralmente por las láminas sagitales sacro-recto-genito-vesico-pubianas, ¿sí? Por detrás por el tabique, ¿sí? Que nos va a quedar aquí, el tabique rectovesical, ¿sí? Y por abajo por el diafragma urogenital, ¿sí? Estas son los límites de la celda prostática, ¿sí? Para concluir,
¿sí? Vamos a mencionar a las glándulas bulbouretrales, que también se denominan glándulas de Cooper, ¿sí? Son dos, derecha e izquierda, están en el espesor del diafragma urogenital por encima del bulbo del pene, ¿sí? O del bulbo esponjoso, ¿sí? A nivel del cual se aperturan. Van a secretar también un líquido que va a contribuir a la formación del esperma y se va a vertir entonces por conductos excretores, ¿sí? A nivel de la uretra, ¿sí? En la cara posterior de la uretra membranosa. Por último, dejo aquí para ustedes algunas imágenes, ¿sí? Que son cortes, en este caso axiales, ¿sí? Y aquí sagitales de tomografías y resonancias de pelvis masculina. Muchas gracias.